Bueno, mis hermanos, muy buenas tardes. Le damos gracias a Dios nuevamente por regalarnos su misericordia de poder congregarnos en su día. Y continuaremos entonces, mis hermanos, con el estudio de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Y estamos en el capítulo 21, titulado de la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Y la semana pasada hablábamos de la libertad que habíamos obtenido, y esta fue ¿cómo? Esta fue comprada por Cristo. Y es lo que comenzaba el párrafo, la segunda parte del párrafo número 1, ¿no? Dice todo lo que era junto con la sustancia, como también los creyentes bajo la ley, pero bajo el Nuevo Testamento la libertad dice que fue ensanchada, pero en el párrafo 21 el capítulo 21, el párrafo 1, la primera parte dice que esa libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en la liberación de la culpa de pecado, y vimos varios aspectos al respecto. Y este primer capítulo, este primer párrafo, hablaba extensamente de la libertad cristiana del yugo de las leyes ceremoniales. Y el Señor, a través también de su sangre, Él compró la libertad nuestra, que era que Dios nos liberaba de la culpa del pecado, Dios nos liberaba del rigor de la maldición de la ley, de la ira condenatoria de Dios. O sea, ya nosotros no somos enemigos de Dios. Todo aquel que tiene su fe en Cristo Jesús, y es importante siempre aclarar esto, no es tener fe, sino tener fe en Cristo Jesús. Quien tenga sus pecados perdonados por la sangre de Jesús, no por nuestro buen comportamiento. Y de esto es lo que el Señor nos ha librado. Él compró con su sangre esa libertad y hace que entonces ya nosotros no somos culpados por nuestros pecados, ya Cristo pagó por ello. También nos reconcilió con el Padre, ya no somos enemigos, sino hijos adoptados, somos hijos adoptivos de su reino. Nos libró de su ira condenatoria, del rigor de la maldición de la ley, y hablábamos que en qué consistía esa maldición, que es debido a la condenación que viene intrínsecamente por la desobediencia de la ley. Dice que también nos liberó de este presente siglo malo, de la esclavitud de Satanás. Y esto es muy importante porque muchas personas aseguran no querer venir a la iglesia, no querer estar sujeto a todas las prohibiciones de Dios, porque dice que eso es lo que los cautiva a ellos y les quita la libertad. Pero vemos que en la palabra de Dios, ¿qué encontramos? Que Dios es el que nos hace libres. Nosotros entonces, si Dios nos convierte en libres, es porque nosotros estábamos ¿cómo? Esclavizados. ¿Y esclavizados por quién? Dice, estamos esclavos de Satanás. Nuestros pecados, dice, que tomaron posesión de nosotros y nos gobernaban. Ya ahora el pecado no se enseñorea de nosotros. Y la palabra enseñorear es precisamente eso, ser nuestro Señor. Ya nuestras conciencias cauterizadas era lo que hacía que nosotros no pudiéramos ver el bien, ni tan siquiera acercarnos para nada voluntariamente a Dios, sino que toda esa conciencia cauterizada es el equilibrio que nosotros podemos discernir lo que es bueno y lo que es malo. Al estar esa conciencia cauterizada, ¿qué pasaba? Nosotros actuábamos libremente, pero solamente
por un camino. ¿Hacia dónde? Hacia el mal. Y en Génesis 3:5 dice que la culpabilidad del hombre es que decía que todo pensamiento y designio y su voluntad eran de continuo solamente al mal. Bueno, en la tarde de hoy estaremos viendo el segundo párrafo de la libertad cristiana y entraremos directamente en la segunda parte del título de este capítulo, que es la libertad de conciencia. Entonces, la libertad de conciencia, vemos que los autores de la Confesión de Fe comienzan este párrafo aclarando la autoría de nuestra conciencia. Y dice el párrafo número 2 de este capítulo: solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha dejado libre de las doctrinas y mandamientos de los hombres que sean en cualquier cosa contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia y exigir una fe implícita en una obediencia absoluta y ciega es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Bueno, a grosso modo, esto es lo que vamos a estar viendo hoy. Y cómo vemos cómo influye esa conciencia en el comportamiento humano, y no precisamente solamente en los creyentes, sino en todo el ser humano. Y eso nos lleva a hacernos una pregunta: ¿qué tan importante es entonces tener una buena conciencia, y no solamente delante de Dios, sino delante de todos los hombres? ¿Qué tan importante es tener una conciencia buena? Ahora, es muy importante de hecho, es parte de lo que hace que nosotros no nos matemos hoy unos a otros. Y es gracias a la gracia común que Dios nos da. Sea creyentes o no, eso hace de que esa conciencia actúe de tal manera en cada persona, que es lo que hace que evitemos que nosotros nos asesinemos unos a otros libremente, sino que nosotros tenemos una ley escrita en nuestros corazones, que es la que la conciencia determina lo que es bueno y malo. O sea, por eso es que la conciencia todavía, aunque estés fuera de Dios, esa gracia común y esa ley escrita en tus corazones es la que manipula, la que guía, la que endereza tu conciencia y la mía. Pero es importante cómo los autores de la Confesión de Fe comienzan este segundo párrafo diciendo categóricamente: solo Dios es el Señor de la conciencia. Y quiero que busquemos en Santiago capítulo 4, versículo 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ajá, y sigue leyendo. Creo que había separado ese texto. Decía: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Es? No, este es Santiago 4.2. 4.12. Santiago 4.12 dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero ok, parece que lo... para que juzgues a otro. Ok. Romanos 14. No. Estoy buscando Santiago. Bueno, Romanos 14, versículo 4 también. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie. O cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Bien, en ambos textos podemos estar viendo de que la autoridad de juzgar no está en nosotros, en el sentido de que que las cosas van a ser juzgadas según lo que a nosotros nos parece bien, sino, ¿qué dice el texto? Dice Romanos 14:4: ¿tú quién eres que juzgas al criado
para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor que hace estar firme. En ambos textos lo que estamos viendo es que no es nuestra conducta, no es nuestros lineamientos morales, sino es precisamente Dios y su ley lo que hace que una conciencia sea buena y esté encaminada en la ley de Dios. Pero sigue diciendo el párrafo de la confesión de fe. Dice, solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha dejado libre de las doctrinas y mandamientos de los hombres que sean en cualquier cosa contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. Y precisamente vemos como, quiero comentarles de esta parte, el pastor Sam Waldron, en su comentario de la Confesión Bautista de Fe de 1689, en este mismo párrafo, hablando de esta parte, dice que aquí vemos que concluye con los requisitos necesarios de esta libertad de conciencia para líderes y seguidores. O sea, de esto concluye que sean para dos, tanto para pastores, maestros, líderes, como los seguidores. Dice, ya que se nos puede requerir que creamos doctrina u obedezcamos mandamientos que no están en la palabra de Dios, no deberíamos hacerlo por motivos de conciencia. Y hermanos, esto es muy importante. De hecho, yo creo que esta es la parte más atacada en las iglesias, porque muchos pastores y muchos líderes se toman la atribución de que ellos son no los pastores, sino los dueños de la iglesia, y empiezan a aplicar y a cambiar cosas y a cambiar acciones pensando de que eso es lo mejor para supuestamente la obra de Dios, pero se están alejando totalmente de lo que dice la palabra de Dios. Y es por eso que los autores de la confesión de fe tocan eso, y hay que entrar un poco en el contexto. Recuérdense que la elaboración de estos puritanos reunidos todos para tener este documento fue inicialmente sacado a la luz para defensa de la fe de los creyentes. Ellos estaban siendo perseguidos y atacados por la religión católica en ese momento, que era la predominante, y ellos tenían varias prácticas que eran totalmente heréticas, como la venta de indulgencia, como la oración por los muertos y una serie de prácticas que, bueno, si la ponemos a enumerar aquí nos tomaría más del tiempo de la clase. Pero resulta que ellos obligaban al pueblo a creer y a poner su fe en estas prácticas que no eran precisamente bíblicas. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Primeramente también el lenguaje en el cual se manejaba la palabra de Dios era en latín. Era un lenguaje que el pueblo común no tenía acceso. Y eso hacía de que ellos manipularan intencionalmente el poder que tenían sobre el pueblo, un poder mal usado, pero ellos así tomaban ventaja de estas cosas. Entonces, en el día de hoy, ¿qué es lo que nos llama a reflexionar? Y es precisamente que el contenido de la dirección de la iglesia tiene que estar 100% acorde con lo que dice la palabra de Dios. Y sea quien lo diga, sea quien venga aquí a predicar, a enseñar, si lo que enseña y lo que mandamos a que se obedezca no está conforme a la palabra de Dios, mi hermano, tengan a esas personas como satánicos. Porque precisamente esas pequeñitas desviaciones fueron las que llevaron a la iglesia a tales prácticas que se descarriaron totalmente. Y por eso Dios en ciertas ocasiones ha tenido que levantar a hombres fieles que vuelvan a reformar la iglesia. Y la palabra reformar la iglesia no es remaquillarla, sino que vuelvan a tomar
el sendero del cual se habían apartado. Es volver a tomar la forma que ellos habían abandonado. Por eso es la palabra reforma. Entonces, viendo este comentario de Sam Walton, dice que lo que quiere decir él es que nuestra conciencia no está sujeta a prácticas y tradiciones que no son bíblicas, pero como siempre se ha hecho, hay que seguir haciéndolas y obedeciéndolas. Eso es lo que dicen este tipo de religiones cuando se apartan de la palabra de Dios. ¿Cuántas religiones vemos que aún se les pide a sus seguidores que se abstengan de alimentos y de usar objetos o materiales? Los mormones prohíben el uso del café. Hay sectas que prohíben el consumo de carne. Otras prefieren perder la vida antes que aceptar una transfusión de sangre. Y son prácticas que no son bíblicas, pero sin embargo son altamente forzados a sus feligreses a que las crean y las adopten como que son religiosas, porque siempre se han hecho y porque esto es lo que dice Dios que les dijo a él que tenían que hacer. Pero eso está dado ¿por qué? Por un abandono del pueblo de la palabra de Dios. Por eso nosotros, como creyentes en Dios, tenemos que escudriñar lo que dice la palabra de Dios. Porque somos seres caídos, somos seres finitos, somos seres que no somos inspirados, simplemente somos seres falibles que podemos cometer errores, pero los que siguen en la palabra de Dios son los que hacen que la voluntad de Dios sea aplicable cada día más a la iglesia, porque somos nosotros los que también tenemos la responsabilidad de ¿qué? De acercarnos y hacer uso de esos medios de gracia que Dios nos ha dado. Entonces, por eso es tan importante, hermanos, que en este capítulo entendamos la importancia de la libertad de conciencia que Dios nos ha dado. Dice en Hechos capítulo 4, versículo 19, dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y esto, hermano, es algo en el contexto que Pedro y Juan se encontraban. Ellos estaban delante del concilio siendo acusados por estar hablando, y dice que alborotar al pueblo porque estaban hablando de ese revolucionario Jesús. Pero ellos, y por eso aquí caemos en otra parte, cuando nosotros, Dios nos manda a obedecer a las autoridades, pero cuando las autoridades violan o exigen que nosotros violemos la ley de Dios porque va contraria a la ley que ellos quieren poner, ahí entonces nosotros por problemas de conciencia, no delante de los hombres, sino delante de Dios, tenemos que aferrarnos a lo que dice la palabra de Dios. Y eso sucedió hace unos años. Algunos lo pudieron ver con el tema del COVID, cuando ellos voluntariamente mandaron a cerrar iglesias para que no se congregaran, pero ellos decían para que no se expandiera el contagio, pero ahí había una obra mucho más intencionada, más intencional, con evitar que el pueblo se reuniera, y era precisamente para que no se expandiera el evangelio. Y de hecho el pastor John MacArthur, él fue hasta acusado, fue a juicio por desacatar la autoridad, pero gracias a Dios ganó la apelación, y hoy podemos contar todavía con ejemplos de aferrarse a la palabra de Dios, y es la que da la victoria sobre el mal. Dice entonces,
Dice Hechos capítulo 5, versículo 19. Si alguien lo tiene, lo puede leer, hermano. Hechos capítulo 5, versículo 19. Mas un ángel del Señor. Hechos capítulo 5, versículo 19. ¿O es el 29? 5:19 dice eso. Más un ángel de Señor. Déjeme leerlo yo, porque no sé, parece que me jugó una mala pasada la computadora. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El 29. Entonces, aquí volvemos de nuevo. Cuando las autoridades son las que quieren imponer leyes que van en contra de la libertad cristiana y aún de forzar al creyente a obedecer algo que viola abiertamente la ley de Dios, nosotros, hermanos, debemos, por problemas de conciencia delante de Dios, aferrarnos a hacer su voluntad. Y vendrán momentos en que aún hasta en la misma iglesia el gobierno pueda decir de que tengan que obligatoriamente celebrar bodas de personas del mismo sexo. Aunque lo diga quien lo diga, nosotros por problemas de conciencia, ¿qué tenemos que decir? No. Cuando nosotros tengamos que admitir que el pueblo, que el gobierno diga, no, ustedes no pueden congregarse, ustedes a partir de hoy nada más que se van a congregar una sola vez al mes, por orden del presidente, cualquiera que sea, ¿qué debemos decir los creyentes? No. Por un problema de conciencia delante de Dios. Y a veces leemos rápidamente estos sucesos de Pedro, Juan, también de Pablo, y ellos estaban delante del gobierno de la época. Ellos podían haber dicho, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste, decapitarte, ahorcarte por la ley que ellos quisieran, pero ellos acataron la voluntad de Dios por su conciencia que los acercaba a la palabra de Dios. Mateo capítulo 15, versículos del 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cuál era el problema del momento? Que ellos estaban enseñando como doctrina mandamientos de hombres. No estaban enseñando la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que le dice precisamente el Señor? Hipócritas. Fueron personas que supuestamente predicaban, personas que tenían liderazgos en la iglesia, pero Dios los veía como ¿qué? Hipócritas. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Estas son las causas, hermanos, por eso que provocan a veces hasta una multitud muy grande dentro de las iglesias. Y tú me vas a decir, bueno, ¿y por qué? Porque muchas veces cuando bajamos los límites de las cercas del evangelio, le estamos vendiendo a un pueblo impío y muertos en sus delitos y pecados, que el evangelio solamente consiste en venir a la iglesia, crees en el Señor Jesús y ya tú eres, con que tú lo digas, ya bienvenido al mundo del evangelio y a la hermandad de la fe. No. Si no vienes en arrepentimiento y fe, no vas a poder agradar a Dios. Y es precisamente, hermanos, lo que hace que a veces entre el mundo a la iglesia. ¿Por qué? Porque bajamos la cerca, bajamos nuestras conciencias a punto de que nos da igual si obedezcamos o no. Lo importante es llenar la iglesia. Lo importante es que se llene el número
para que se llenen las arcas, para que diezmen, para que ofrenden y punto. No, mis hermanos. Una iglesia viva, con creyentes, con una conciencia viva, lo que le debe preocupar es que la palabra de Dios, la palabra viva, sea predicada, sea para 100, sea para 1000, sea para 1. No estamos buscando números, no estamos buscando estadísticas, no estamos buscando por ciento. Estamos poniéndonos en manos de un Dios que nos puede salvar y que su palabra es poderosa para que el evangelio fluya y salve, dice, como decía Pablo, al judío primeramente y también al griego. No es por nuestras palabras, sino es por el poder del evangelio. Y el poder no es nuestro, sino es poder de Dios para salvación. Ahora, qué diferente cuando una iglesia marcha obedeciendo su palabra. ¿Qué diferencia hace cuando la iglesia se acerca voluntariamente haciendo y obedeciendo lo que el Señor de la iglesia pide y no lo que otros con ideas geniales dicen que debemos hacer para ganar más público? No, porque creo que debemos poner una pantomima por aquí, otras luces por allá, y trata de bajarle un poco el tiempo a la predicación porque la gente se duerme, la gente se aburre, predica 15 minutos, pero aquí vamos a tener una banda que suena de lo más bien. Se vayan a la iglesia, pero lo que vamos a tener es toda una manada de cabras y no van a haber ovejas. Lo que vamos a tener es un circo. Decía Charles Spurgeon que vendrán momentos en que en vez de pastores alimentando ovejas, tendremos a payasos entreteniendo a cabras. Eso es lo que lleva una mala conciencia o una conciencia que estaremos abandonando por tal de que el temor al hombre no nos infunda en nosotros. Por tal de que el gobierno mantenerlo contento para que no nos haga daño. No, hermano, eso es, dice el mismo Señor decía, maldito el hombre que confía en ¿qué? En el brazo del hombre. No, nosotros por conciencia de la palabra de Dios debemos confiar en ¿quién? En Dios. Sigue diciendo la confesión de fe, dice, así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia. Dice, si yo obedezco lo que no dice la palabra de Dios, dice, yo estoy matando, esclavizando la verdadera libertad de conciencia. Mis hermanos, Dios nos vino a hacer libres. Nosotros conocemos la verdadera libertad cuando Cristo nos liberó, porque nuestras conciencias lo que estaban encaminadas era única y exclusivamente al mal. Nosotros nos hablaban de Dios y nos ocultábamos de Él porque nuestra conciencia no es que estaba lastimada, nuestra conciencia no es que solamente estaba semidañada, nuestra conciencia estaba cauterizada. Y yo no sé si ustedes han experimentado qué cosa es algo que está cauterizado. Es algo que le cocinan los nervios para que no sienta nada. Ahora ubícate que esa era nuestra condición antes que el glorioso evangelio fuera predicado y que fuéramos alcanzados por su Espíritu. Nosotros éramos insensibles a hacer y obedecer la palabra de Dios. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombre? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hermano, por ese motivo fue necesario que la iglesia fuera liberada
de la tradición papal hace 500 años, cuando estaban siendo obligados a obedecer prácticas antibíblicas, como la que mencionamos ahorita, la venta de indulgencia, oraciones por los muertos. Dice la confesión de fe, dice, no solamente voluntariamente nosotros obedecer cosas que no son bíblicas, dice que atentan a la verdadera libertad de conciencia, sino también que dice, y exigir una fe implícita y una obediencia absoluta y ciega es destruir la libertad de conciencia y también la razón. O sea, ya iba más allá de solamente lo que nosotros entendemos que es bueno y que es malo, sino aún el propio buen razonamiento lo estamos matando. Dice en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 5. Si algún hermano lo tenga, por favor, léelo. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 5. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Sigue el versículo 6, por favor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Hermanos, una iglesia con un solo pastor y una iglesia con 100 pastores. Simplemente lo que nosotros hacemos es plantar la semilla, la palabra de Dios, pero ¿quién es el que da el crecimiento? Dios. Nosotros no tenemos que ayudar a Dios para ganar almas para Él. Nosotros simplemente debemos exponer el evangelio como Dios lo ha determinado. Y dice, era tanta la rigurosidad del apóstol Pablo que decía, si alguien viene con un evangelio diferente, tenlo como ¿qué? Como anatema, como maldito. Esta es la palabra que nosotros predicamos, a Cristo y este crucificado. Ese es el todo del evangelio. No es venir con 4 leyes, no es venir que no le puedo decir que son pecadores, tengo que decirle que están enfermos y que Cristo es el doctor. No le puedo decir que si ellos se van, si siguen sin creer, que van para el infierno. No, tengo que decirle que Dios tiene un plan maravilloso para él y ven aquí al pueblo de Dios y Dios te va a resolver todos tus problemas. No, mi hermano. Por problemas de conciencia nosotros debemos decirle, tu condición sin Cristo es que estás muerto. Tú te vas a enfrentar a una ira eterna delante de Dios porque tú has negado al Hijo, al unigénito Hijo de Dios. Para ti no te interesa para nada que Cristo haya venido, que Cristo haya muerto por tus pecados. Si tú no tienes conciencia de eso, tengo que decirte que a ti lo que te espera es una condenación eterna. A menos que por el Espíritu Santo tú entiendas tu pecado, vengas en arrepentimiento y fe y le confieses con tu boca para salvación. Si ese no es el evangelio que predicamos, si no va a ser ese, mejor no hablemos. Por problemas de conciencia. Dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 24. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. O sea, no es por nuestra enseñanza, no es porque esta iglesia tiene gran cantidad de programas para niños o talleres para perfeccionamiento de la Biblia. No. Es por permanecer en la fe y esta fe y es en la fe de Cristo. Hermano, lo que hemos visto en este segundo párrafo es que no solamente Dios nos liberó de la libertad cristiana, ya no estamos bajo el yugo de la ley, ya no estamos bajo la maldición de la ley, pero también nos liberó la conciencia para que nosotros conscientemente actuemos conforme al bien que Dios preparó de antemano, conforme al bien que apunta hacia Dios. Y esa libertad también la da Dios.
nosotros es imposible que el hombre voluntariamente pueda hacer ese giro, ese cambio. Es Dios quien lo hace en nosotros. Ahora, resumiendo este segundo párrafo, no solamente Dios es el Dios de la conciencia, sino también que nos ha liberado de ¿qué? De que vengamos a creer y obedecer prácticas que no son bíblicas, porque ¿qué es lo que provoca eso al final? Matar la razón y la conciencia. No, nosotros nos aferraremos a ¿qué? A lo que dice la palabra de Dios. Por eso, cuando nosotros vemos lo que logró, lo que sucedió con Lutero, no fue solamente un acto de heroísmo para seguirlo. Él no estaba ganando seguidores. Lutero estaba en un momento donde sus palabras le podían costar la vida, pero él decidió ¿qué? Dice, yo no quiero ni puedo retractarme, porque mi conciencia está ¿qué? Cautiva a la palabra de Dios. Y estábamos hablando que estaban en un concilio donde la mal llamada Santa Inquisición, él estaba atentando directamente con la entrada de dinero de la iglesia en ese momento, estaba diciéndole cosas que el propio gobierno eclesiástico no quería que el pueblo supiera porque le iba a tumbar el negocio. Aún así, él decidió ¿qué? Comprometer su conciencia bajo la palabra de Dios. Y es precisamente, hermano, el párrafo 3 de la Confesión Bautista de Fe dice: los que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier deseo pecaminoso, como pervierten por ello el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción. Por tanto, destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana, que es en sí, que siendo libertados de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Por eso leemos en Gálatas, Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Si alguien lo tiene, hermano, pudiera leerlo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Exactamente, dice, perseveraremos entonces sabiendo que Dios nos ha comprado una conciencia limpia, que sabemos lo que es bueno, lo que apunta a Dios, y aún así vamos a perseverar en el pecado. No es consistente ese pensamiento. El Señor nos ha comprado nuestra libertad cristiana y nosotros pudiendo venir libremente a Él, perdonados de nuestros pecados, librados de la ira venidera, librados de este presente siglo malo, librados de la culpabilidad del pecado, ¿vamos a vivir nuevamente practicando el pecado? No es consistente con una práctica, con una vida de un creyente. Y no me estoy refiriendo, hermano, a que nosotros vengamos a fingir una vida cristiana. No es fingir una vida cristiana. La vida cristiana no se resume en venir solamente los domingos 2 horas, estar en la escuela dominical y en el culto, y después rienda suelta que ahora voy a ser verdaderamente yo. No. Eso no juega con la libertad que Cristo compró en la cruz. Lo que Dios nos compró fue la libertad de practicar el pecado, la libertad de ser culpado por nuestros pecados, la libertad de salir libre del juicio de Dios. Y eso costó sangre.
Esa es parte de la libertad de conciencia. Nosotros ya ahora no actuamos como animales vendidos al pecado. Nosotros no actuamos como esclavos que solamente tienen que obedecer a nuestro amo Satanás. No, a nosotros nos compraron desde la tarima que estábamos siendo vendidos como esclavos. Hubo un Señor que con su sangre pagó por nuestras culpas y nos dijo, ahora quiero que Él sea mi servidor. ¿Cómo ahora nosotros volveremos a vivir esa vieja vida que nos condenaba teniendo a un Señor que nos compró estando muertos y nos ha dado su propia vida? Fernando, quería comentar que ahí es donde cae también, por muchas razones, que malinterpretan lo que es decir el libre albedrío. Que se imaginan que el libre albedrío pues podemos hacer todo lo que nos plazca. Exactamente. Y es precisamente entender eso. La libertad consiste en que ya no le servimos al pecado, sino que consiste en que le servimos a Dios. Nosotros simplemente cambiamos de esclavitud. Dejamos de ser esclavizados por el pecado, pero ahora seguimos siendo esclavos, pero de Cristo. La palabra siervo, eso es lo que significaba siervo. No es que tú eres servidor de la alta clase. No, tú eres esclavo. Lo que cambiaste de Señor. Y fuiste cambiado no por tu voluntad, sino porque Dios fue quien te compró. No fue por tus cualidades. Ese es el esclavo fuerte, el alto, el que yo necesito. No. Él fue y te compró porque Él quiso. Dios cambió tu Señor. Ahora el pecado no se enseñorea. Ahora es Él quien se enseñorea sobre ti. Y amén, porque es Él quien se enseñorea sobre nosotros. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 18 al 21. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Por eso, hermanos, que el cristianismo no se puede vivir falsamente. Tú no puedes jugar a ser cristiano. Tú no puedes jugar a ser cristiano. Y no te estoy diciendo que tengas que llevar una vida correcta. No, hermano, si tú pecas, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Dice, si confesares tus pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Ven a Cristo cuando pecas. No huyas de Él. No somos infalibles. Tenemos pecado, pero ven a Él. No dejes que el enemigo aplaque o apague tu conciencia diciendo que por estas cosas ya, ¿para qué vas a volver a Cristo? Ves, tú no puedes ser cristiano. Mira cómo tú andas, mira las cosas que tú dices, mira las cosas que tú piensas. No, hermano, ven a Cristo. Ven a Cristo. Decían los puritanos, por una vez que yo peque, vengo 10 a Cristo. Ven a Cristo. Dice la Confesión Bautista de Fe, dice que los que bajo este pretexto de libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier deseo pecaminoso, como pervierten por ellos el propósito principal de la gracia del Evangelio,
para su propia destrucción lo están haciendo. Dice, por tanto, destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana, que es que siendo liberados de las manos de nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Y quiero terminar, hermanos, con un comentario que hizo el pastor Sam Waldron, precisamente al final de este párrafo, en su Confesión Bautista de Fe comentada. Dice, hay una diferencia entre la libertad cristiana y el culto a la libertad. La libertad no es el derecho a hacerlo lo que nos agrade, sino que la libertad es el derecho a hacer sin temor lo que agrada a Dios. Esa es la verdadera libertad. No es hacer lo que el pecado quiere, sino hacer lo que nuestro Señor quiere. Mis hermanos, de esta manera hemos terminado con el capítulo número 21, concerniente a la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Exacto. Para usar lo que dicen muchos, como ya soy salvo, como ya puedo pecar. Sí, pero como dice, nos enseña ahí que pues no podemos hacer eso a causa de nuestra conciencia. Exacto. Ya en nosotros no se aplica el pecado por hierro, o sea, por ignorancia. Ya en nosotros está toda la revelación. Nosotros pecamos voluntariamente cuando somos seducidos y atraídos, ¿por qué? Por nuestra concupiscencia. ¿Y qué significa concupiscencia? Nuestros deseos pecaminosos. O sea, nosotros no estamos siendo forzados a pecar haciendo algo que no nos gusta. No, el pecado está tomando ocasión de esos pequeños deseos pecaminosos que tenemos en nosotros y nos seduce y nosotros voluntariamente obedecemos a esa seducción. Por eso es que el mismo Cristo le decía a sus apóstoles, orad sin cesar para que no entréis en tentación. Orad sin cesar. Sí, hermano. Un comentario sobre los pastores, ¿verdad? Según yo he conocido y visto personas, yo creo que mucha culpa la tienen los predicadores, porque las hacen ver a un Dios como si fuera un abuelito, sentado en su silla, riéndose de las maldades de sus nietecitos. Y las personas no conocen a Dios también por culpa de los predicadores, es verdad también. Sí, definitivamente. Como vemos en el libro de los jueces, según el pueblo de Israel caminaba, según el gobernante, el juez que estaba reinando en ese tiempo. Sin temor a equivocarnos, el púlpito es lo más importante, lo que más tiene que ser cuidado en una iglesia. Aquí hay que se pare a predicar, a enseñar. No estamos enseñando cosas a nuestra imaginación para un público, para captarlo. No, nosotros estamos presentes de parte de Dios y enseñando su palabra delante de Dios. Lo más importante de una iglesia es el púlpito. Y decía el pastor Sujé Michelin que en un corto que apareció en YouTube, decía que Dios no va a juzgar a la iglesia por la cantidad de miembros, por la cantidad de personas que vengan a la iglesia, por el volumen de la fidelidad del sonido, por la cantidad de personas que practican y participan en ministerios de la iglesia. Dios va a juzgar a los pastores de una iglesia por su fidelidad a la palabra de Dios.
Nosotros no venimos aquí a hacer payasadas para entretener. Si hay alguien viene de visita y cuando terminamos el culto y cuando se terminó de cantar, salió diciendo, ay, qué bien me sentí. Ay, cantaron de lo más lindo. No hicimos el trabajo. Tú tienes que salir amonestado con tu pecado. Tú tienes que salir amonestado con tu conciencia. Tú tienes que salir expuesto delante de un Dios santo, santo, santo y que tú eres pecador. Y que a menos que tú no te arrepientas, tú no vas a ser salvo. Ahora, si como visita, si como ignorante de la palabra de Dios, tú sales molesto porque te dijeron pecador, porque te dijeron que ibas al infierno, porque aquí no tuvieron piedad de decirme que yo estoy... No. Ahí hicimos el trabajo. Hay dos cosas que suceden en un púlpito cuando se predica bien la palabra. O te arrepientes o sales airado porque te ofendieron tu conciencia y no vuelvas más. Ese es el trabajo. El Señor no le vino a pasar la mano a nadie. El Señor le vino a exponer. El mayor acto de amor que tuvo Cristo fue exponerlo a cada uno frente a su pecado. La mujer samaritana, Señor, ¿dónde es que hay que adorarte? Sí, ven, yo te voy a enseñar, ven con tu marido. No, Señor, no tengo marido. Claro, bien has dicho, 5 has tenido y el que tiene no es tu marido. El joven rico, Señor, todo esto lo he guardado de mi juventud. Dime qué tengo que hacer para ser salvo. Ok, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Dice que se entristeció porque tenía muchas posesiones. Y así sucesivamente. Lo mejor que puede hacer una iglesia, un predicador, es predicar fielmente la palabra de Dios y no andar con rodeo. Tiene que decirte de que tú eres pecador y que tú necesitas imperiosamente un Salvador. No importa si tu conciencia lo aceptas o no, pero por problema de conciencia del que enseña, del que predica, tiene que decirte la verdad. ¿Cómo se vería un doctor si ve al pueblo muriéndose de una enfermedad y él teniendo la cura en un recipiente delante de su buró? Un médico terrible, teniendo la cura, no se la reparte al pueblo. Así son los pastores, así son los profesores, así son los maestros. Yo tengo que decirte tu condición, no puedo negarte de que tienes un cáncer. No, tengo que decirte, tú tienes un cáncer, tu pecado te va a matar, pero Cristo es la cura. Cristo es la cura. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos infinitas gracias, Padre, por la misericordia que tú derramas sobre nosotros. Prepara nuestros corazones, Señor, con la libertad que tú nos has comprado, tanto esta libertad cristiana como esta libertad de conciencia, que ahora podemos venir a alabarte, a adorarte, a rendirte honra, a darte loor, Señor, como Rey que tú eres, Señor. Prepara nuestros corazones, oh Dios, y permite que podamos regocijarnos no solo en las alabanzas, sino también en la palabra que se va a predicar, Señor. Que nos ayude espiritualmente, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén.